¿Qué tal, queridos hermanos, amigos que nos escuchan por medio de YouTube, Facebook Live? Bienvenidos a esta transmisión desde nuestro santuario aquí en San Diego, California, lo mejor del trigo. Saludamos a todas las familias que nos escuchan en todas partes, aquellos que nos han saludado y nos están saludando en vivo. Les enviamos un cordial saludo y una bendición. Estar por este medio en comunicación con ustedes es una gran bendición para nosotros. Y bueno, enviamos saludos, hermanos, porque hemos prometido que íbamos a enviar algunos saludos y bendiciones a todos aquellos hermanos que nos escuchan, hermanos que nos escuchan en El Salvador, hermanos que nos escuchan en Honduras. Tenemos una familia que nos ve en Italia, hermanos, así que le enviamos un saludo desde aquí. Y les enviamos muchas bendiciones, diciendo que el Señor les bendiga. Estamos orando por ustedes, estamos orando para que el Señor prospere y bendiga sus vidas. Yo soy el pastor William Galdames y estamos aquí con un equipo, verdad, muy especial de la iglesia, que están haciendo toda la labor logística para que esto salga de una manera muy bendecida para cada uno de ustedes. Así es que aparte de saludar a todos nuestros hermanos, los bendecimos y vámonos a la palabra, hermanos, para aprovechar el tiempo. El capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4 y el verso 35, la palabra del Señor nos habla y nos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad y viento que echaba las olas de la barca, de tal manera que ya no podían navegar. Padre, te pido que tú bendigas, Señor, tu palabra, y que en esta preciosa mañana seas tú, Señor, glorificado y exaltado por medio de ella. Que esta palabra, Señor, que llegue a los corazones de cada hogar que nos está viendo en este momento, de aquellos que son parte de nuestra familia, lo mejor del trigo, donde quiera que se encuentren, y aquellos, Señor, aleluya, que son de otras iglesias y tal vez de otras, Señor, denominaciones, pero que tal vez nos están escuchando por este medio. Les enviamos de tu bendición y enviamos tu palabra, Señor, al seno del hogar, ahí donde tú, Señor, aleluya, nos has confiado llegar en esta mañana por medio de este Facebook Live, Señor, y te pedimos que tú obres, Señor, y que la palabra, Señor, obre en los corazones y en las vidas de tus siervos y de tus siervas que en esta mañana nos están escuchando. En el nombre de Jesús damos gracias, amén y amén. Esta mañana, hermanos, meditábamos sobre el capítulo 4 y el verso 35 del libro de Marcos, y quizás ahí encontramos una de las historias, hermano, hermosas, acerca de la condición, hermano, en la que los apóstoles iban a ser puestos a prueba, hermano, durante un tiempo de tormenta. Cuando nosotros leemos esto, hermano, tenemos que ir leyendo detalladamente este capítulo para que por medio de él nosotros podamos aprender lo que Dios nos quiere transmitir o lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos, a nosotros por medio de su palabra. Damos gracias a Dios, hermano, que la palabra de Dios sigue en pie y la palabra de Dios está firme, no la mueve nada. Pero cuando leí este capítulo y le pedí a Dios, hermano, que Dios me guiara, le pedí al Señor que Dios me revelara los puntos esenciales y estratégicos de esta palabra, para que cuando llegue a su vida usted pueda aprender que las tormentas algunas veces, hermano, por las que Dios nos somete, siempre van a traer, hermanos, una bendición, y siempre van a traer un buen resultado para lo que es la vida cotidiana del cristiano. Hoy en día todo el mundo, no solamente en Italia, no solamente en España, no solamente en El Salvador, no solamente en los Estados Unidos, hermanos, nos encontramos metidos en una tormenta en la cual, hermano, vamos a tener que aprender a hacer tres cosas bien importantes. La primera de ellas es que en medio de las tormentas, hermano, diferente tipo de tormenta en el que usted se ha metido, yo siempre he dicho que en la vida vamos a tener tres tipos de tormentas. La primera de ellas,
la tormenta de corrección, es cuando Dios nos quiere corregir. La segunda, hermanos, es cuando Dios nos quiere guiar. Y la tercera son aquellas tormentas creadas por nosotros mismos. Un día que tengamos el extenso tiempo de poder explicar estas tres tormentas, lo vamos a hacer. Pero me llama la atención, hermanos, que cuando ellos están en medio de la tormenta, Dios les llama a hacer tres cosas. ¿Cuáles son ellas? La primera de ellas: en medio de las tormentas hay que aprender a tener paciencia. La paciencia, hermanos, es aquello que nos va a sacar de en medio de la tormenta vivos. Si nosotros no somos pacientes, entonces, hermanos, la tormenta nos va a destruir. Pero en la tormenta hay que aprender a ser pacientes, hay que aprender a esperar en Dios, hay que aprender, hermanos, a depender totalmente, y digo totalmente, repitiendo ese totalmente, de la mano de Dios. Dos, en medio de la tormenta hay que saber, hermanos, que lo que nosotros hagamos, si la tormenta es correctiva, nada de lo que usted haga va a cambiar, por muy buena cosa que usted haga. Es decir, que las tormentas, cuando son correctivas, hermanos, nosotros no las podemos controlar. No podemos decir hagamos esto y va a resultar. Levantan vela, no sirve para nada. Démosle a la izquierda, no sirve para nada. Démosle a la derecha, no sirve para nada. Porque cuando la tormenta es correctiva, el que va a tomar el control de esa barca es el Señor. Ahora yo quiero que usted de alguna manera piense, hermanos, que es bueno que en medio de las tormentas comencemos a tener paciencia. Dos, aprendamos a tener, hermano, una actitud de obediencia. Es decir, obedecer a Dios en total obediencia. Total obediencia es total obediencia. No es solamente a la mitad ni es 3/4. Total es total. Es decir, que tenemos que aprender a obedecer en Dios. Pero quizás, aunque los dos puntos más principales son buenos y son efectivos, el punto más efectivo, hermanos, es el saber recibir instrucciones en medio de la tormenta. ¿Qué nos quiere decir Dios en medio de todo esto? Eso sería la pregunta, hermanos, que quizás líderes de todas las naciones se están haciendo, gobernadores se están haciendo, presidentes se están haciendo, físicos se hacen esta pregunta: ¿qué nos querrá decir Dios en medio de esta tormenta? Y bueno es, hermano, que nosotros aprendamos que las tormentas tienen un propósito y siempre tienen un comienzo y un fin. Si es para corrección, Dios no va a parar hasta que esto, hermano, llegue al punto donde le agrada a Él la corrección. Es decir, que cuando Dios va a corregir algo, lo va a corregir hasta que usted aprenda a recibir instrucciones. Esto nos debe de enseñar a nosotros, hermano, puntos sumamente importantes, a través de los cuales, hermano, nosotros podemos entender y comprender, hermano, cuál es el propósito de Dios en su vida. Es decir, hermanos, que cuando nosotros entramos a la dimensión de la obediencia y a la dimensión de aprender qué es lo que Dios quiere, entonces vamos a aprender que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas por medio de la corrección. Ahora nosotros estamos siendo corregidos. ¿Por qué? Porque quizás pensábamos que en nuestra vida nosotros teníamos las riendas de todo, hermano. Es decir, con todo lo que usted tiene, posee, usted puede hacer lo que usted quiera. Ahora nos damos cuenta que esto ha cambiado y que esto puede cambiar la vida de los seres humanos en la faz de la tierra. Es decir, que ahora encontramos que los apóstoles, hermanos, metidos en esta barca, dice la palabra que tenían que aprender a recibir instrucciones. ¿Para qué? Para mantenerse vivos. Es decir, hermanos, que ellos, siendo ellos pescadores, hermano, por naturaleza, hermano, estos desde la edad de 3 años, estos ya dominaban el mar. Es decir, que cuando usted, voy a poner un ejemplo simple pero muy claro. No es lo mismo que usted críe un cipote en la playa del Cuco, en la Libertad en El Salvador, y desde los 3 años él aprenda a meterse al mar, que usted lo lleve una Semana Santa cada año y se meta.
O sea, el niño aprende a desarrollar las olas, aprende a desarrollar cómo hundirse, aprende a desarrollar cómo meterse, cómo salirse, conoce la marea, conoce lo que se da dentro del mar. Es decir, que el niño aprende, hermano, desde una corta edad a dominar el mar. Pero aún el mar, en algunos momentos, se vuelve intolerante. Y eso es lo que nos deja a nosotros la primera impresión. Porque dice que ellos estaban, hermano, y sintieron lo que muchos de nosotros, y voy a incluirme para que no vaya a pensar que me estoy excluyendo, lo que muchos de nosotros hemos sentido en los últimos días. Primero, muchos hemos sentido temor, hermanos. No me diga, yo estoy confiando en el Padre, yo estoy confiando en el Hijo, en el Espíritu. Amén. Confíe en esos tres, no confunda. Pero lo más importante, hermanos, es que nosotros de alguna manera, en medio de las tormentas, aprendamos lo siguiente: que los discípulos tuvieron miedo. Dice que un espíritu de miedo invadió la barca. Pero usted se preguntará, ¿cómo es posible que marineros tan expertos como ellos, pescadores tan expertos como ellos, hombres de mar tan expertos como ellos, tuvieron miedo? La pregunta es que cuando el miedo pega, hermano, no avisa. Dos, la Biblia dice que ellos llegaron a un momento en donde se vieron sin control. Y yo le voy a decir algo: para una persona controladora, perder el control puede ser el fin del mundo. Ahora yo le voy a decir algo, y quiero respetar lo que voy a decir, porque hoy quizá mi lenguaje, hermano, se oye diferente, pero lo voy a decir claramente. La gente solo se aflige cuando tiene en sus narices algo que no puede controlar. Ahí es donde la gente empieza a pensar: ¿y ahora cómo vamos a hacer? Permítame decirle que los discípulos adentro de esta barca tuvieron exactamente el mismo sentir que nosotros tenemos ahora. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, por eso los presidentes están declarando: no salgan de su casa, quédate en casa. Los presidentes están diciendo: no salga, estamos en cuarentena, no vaya a la playa, no vaya a ninguna, quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa. Y entonces, mire, yo he llegado a analizar esta situación de una manera, con un propósito quizá un poco diferente, y es de que si Dios nos quería en casa, era para que usted se sentara y disfrutara en su casa esta bendición de tener el mensaje. Entonces los discípulos, había desconcierto, había miedo, había incertidumbre, había temor, si usted quiere añadirlo, porque los cristianos dicen: no, pues no tenemos que tener temor, pero bueno, y a cada quien, ¿no? Yo le voy a decir algo: usted no le puede decir a alguien no tenga algo que tiene. Usted si lo tiene, lo tiene. Y entonces eso es bien importante para nosotros, hermano, porque dice que se llenaron de temor. E inmediatamente ellos, hermanos, los discípulos, entraron, hermanos, en una etapa en donde ellos tuvieron que comenzar a preguntarse: ¿y de aquí qué vamos a hacer? Lo que quizás muchas personas, hermanos, se preguntan hoy en día, porque quizás en este momento estamos entrando, hermanos, en una etapa en donde nosotros tenemos que comenzar a analizar cada paso que pegamos, porque cada paso va a significar la salida correcta. En mi oración, en mi tiempo de intercesión, le pedí a Dios, hermano, que Dios me diera, si se pudiera decir así, una palabra, hermano, por medio de la cual yo pueda venir a usted y decirle: mire, hagamos esto, que esto es lo que Dios quiere. Pero yo le voy a decir algo: después de orar una semana, después de orar en la madrugada varios días, el Señor ha guardado total silencio. No me ha dicho nada. Y algunas veces en la tormenta, hermanos, Dios no va a decir nada, porque lo que Dios hace no lo tiene que comunicar a nadie. Él lo hace y Él sabe por qué lo hace. Por eso Él es soberano, y no le tiene que ir a preguntar a don Ramón si a don Ramón le parece que cerremos el país. Él lo cierra. Y ahora, hasta esta hora, nos estamos dando cuenta cuán vulnerables somos, hermanos, cuán vulnerables éramos
Y me encanta la palabra, hermano, porque quizás si nos retrocedieran unos días atrás, probablemente no digamos un mes, pero digamos 15 días atrás, nosotros estábamos en los templos levantando las manos, haciendo lo habitual. Oiga la palabra, haciendo lo habitual. Pero nos damos cuenta que lo habitual para nosotros era tan importante que ahora que no lo tenemos y no lo podemos hacer, nos hace falta y decimos: oh, qué falta me hace el templo, qué falta me hace, hermano, la presencia de los hermanos, qué falta me hace el abrazo del pastor, la pastora, los ministros, los líderes, los copastores, o no sé, lo que usted tenga figurado en su congregación. Nos hace falta ese contacto humano, hermano. Entonces fíjese que hay gente que aprende a desarrollar que ellos no necesitan de Dios, y a ellos son los que yo les quiero hablar en esta mañana. Las personas que dicen: no, Dios no existe, Dios no, esto es humano. Primero, no es humano, es una corrección divina. Y cuando yo leo esto, hermano, me doy cuenta que ellos habían hecho todo lo que un humano puede hacer, pero estaban a punto de recibir una de las enseñanzas más grandes en su vida, que sacaría luz, y esto lo apunté clarito en mis notas, hermano, y en mis notas de papel, porque yo primero hago notas de papel y luego lo traslado aquí. Lo primero que iba a sacar a la luz, y lo que ha sacado a luz esta situación que hoy vivimos todos, que no me quiero aprovechar muchas de ellas, porque yo predico igual, si hubiera o no hubiera, yo predico igual. Pero sacó a luz la incapacidad que a veces tenemos hacia poder controlar algo. 2, sacó a relucir miedos y temores que pensábamos que no teníamos. Y 3, sacó a relucir, o va a sacar a relucir, el conocimiento, la fuerza y la autoridad que tiene la iglesia hoy en día. Ahora yo le voy a decir algo. La iglesia, uno de pastor siempre dice: esta iglesia está fuerte, esta iglesia es poderosa, esta iglesia es inmovible. No diga eso hasta que no enfrente una tormenta, porque se va a dar cuenta que la iglesia es incapaz de navegar para donde esté el rumbo. 2, se va a dar cuenta que muchos dentro de la iglesia están llenos de temores. 3, se va a dar cuenta que muchos de la iglesia están diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Y la pregunta es: ¿qué hacemos? Y quizá esto me va a llevar a la parte 2, porque hoy el mensaje es cortito, hermano, debido a que lo tenemos que ajustar al tiempo de que nos dan ahí. Y quizás, hermano, los discípulos, estando en medio de esa tarea de qué hacemos, se comenzaron a pasar información unos con otros. Y yo le voy a decir algo, hermano. La información de don Pedro, de don Juan, de doña Chana, de dona Juana, hermano, muchas veces confunde a la gente. ¿Qué tiene que hacer usted? Escuche lo que dice Dios en su palabra. ¿Sabe qué escuché esta mañana mientras escuchaba, hermano, uno de los mensajes en una de nuestras iglesias filiales en Atlanta? Hermano, yo escuchaba que el pastor decía una palabra, y se la voy a retomar porque me encantó, que él dice que Job dijo en sus palabras: ¿quién me hiciera volver atrás unos meses cuando gozábamos de todas las bendiciones? Oh, yo cuando escuché esa palabra por medio del ministro, yo dije: esto vale la pena replicar, hermanos. ¿Quién nos diera hoy porque regresáramos un mes atrás, cuando todo estaba bien, cuando podías ir donde tú querías, cuando ibas al market y comprabas lo que querías? ¿Quién nos pudiera llevar ahí, a ese lugar, cuando todo estaba bien? Ahora yo te voy a decir algo. En el mundo, hermano, y aquí mayormente en los Estados Unidos, hay equipos de rescate que hacen rescates en ríos, hacen rescates en lagos, hacen rescates en la playa, hacen rescates en helicóptero, hacen rescate. Bueno, nosotros aquí en San Diego, gracias a Dios, tenemos el privilegio, hermano, de tener una flota de helicópteros
a nivel mundial, hermano, que cuando ellos salen a rescatar gente en el mar, esos helicópteros, hermano, tienen unas escaleras que bajan hasta abajo y, hermano, y rescatan gente de barcos en fuego, en alta mar. Bueno, lo que quiero decir es que están preparados para esa situación, porque ellos van y hacen preparaciones, se preparan y todo. Pero cuando Dios nos prepara, y hermano, y de una vez manda así, ¡boom!, hermano, y nos agarra impreparados y como dicen así, sin previo aviso. Ahí es donde nosotros tenemos que saber qué hacer. Y esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón. Porque cuando yo leía esto, le dije al Señor que hoy te das cuenta que muchas personas, hermanos, en medio de las tormentas toman decisiones equivocadas. Yo he tomado decisiones equivocadas en medio de tormentas y he tenido tiempos cuando Dios me ha dicho: no te muevas, quédate quieto. Y yo me muevo y pago el precio. Ahora Dios nos está diciendo: no salgas de tu casa, quédate en casa, aprende a obedecer las autoridades. Si el mismo Señor Jesucristo tuvo que ser obediente a las autoridades, entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender a hacer lo mismo. Aunque nos cueste, aunque nosotros digamos, no, es que nosotros somos el lado espiritual. Bueno, mire, nosotros tenemos un lado, y ahora se lo voy a explicar. Nosotros tenemos un lado humano que tiembla y tiene temores, pero tenemos un lado divino, pero ese no depende de nosotros. Ese depende de Dios. Entonces nosotros, la iglesia, hermanos, la gente de afuera lo que ha visto de la iglesia es lo humano. Va a la iglesia, canta, danza, gira, remolinea, se congrega, diezma, da testimonio, amén, limpia, toda la tarea humana. La gente la ha visto. La gente ha visto, hermano, toda la tarea que es lo humano de la iglesia. Pero la pregunta que yo le hacía a Dios era: Señor, ¿qué tiene esta tormenta que ha llegado? Y el Señor me dijo: dos cosas, hijo, dos cosas. Y esto se lo traslado a usted allí en la comodidad de su casa. La primera de ellas me dijo: todo lo que yo he hecho en esta situación es para alinear espiritualmente al que anda espiritualmente mal. Y yo le dije: Señor, pero ¿cómo? Y me dijo el Señor: porque cuando la gente humanamente puede controlar algo, no me busca. Cuando la gente humanamente se puede suplir sus necesidades, no me busca. Cuando la gente puede ir a donde ella quiere ir, no me busca. La gente me busca hasta que la cosa ya tiene que ver con que ellos no puedan hacer nada al respecto. Y yo le dije al Espíritu Santo, primeramente le dije: gracias, Señor, gracias por esa revelación. Tenés razón, le dije. Algunas veces nosotros, y me incluyo, hermano, nosotros, le dije, tenemos todo lo que tenemos y no lo apreciamos hasta que lo perdemos. Tenemos una alabanza en el altar y llegamos tarde. Algunas veces, para que no digan que estoy muy serio predicando, pero llegamos, hermano, en medio de la alabanza o en medio de la predicación. Algunas veces se nos ha invitado y nos quedamos en el colchón durmiendo. Algunas veces se nos dice: vas a ir a la iglesia, y dice: el partido va a estar bueno. O sea, muchas excusas. Bueno, entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, cerró partido, cerró estadio, cerró liga, cerró esto, cerró el otro, cerró barra, cerró todo, porque Dios lo que quiere es: quiero que alguien me escuche cuál va a ser el próximo paso. Y aquí le va la segunda parte de estos versos que el Señor me mostró. Y me decía el Señor que cuando ellos están volviendo ya al contexto de la palabra, dice que cuando ellos iban en la barca, hermanos, se pararon e inmediatamente ellos vieron que lo que humanamente podían hacer, ellos ya no les alcanzaba. Y ellos dijeron: bueno, ¿y el que va dormido ahí abajo? ¿Qué? Ahora, la pregunta, si ellos eran marineros experimentados, ¿cómo es que una tormenta los tenía todos ajolondrados? Si ellos eran hombres de mar, ¿cómo es que el mar le tenían miedo? Si ellos sabían que caer al mar, nadar, y ya estamos a punto. Estos hombres eran tan claves, hermano, en la enseñanza del mar, que estos no necesitaban un salvavidas, mucho menos una escalera. Estos le podían nadar 4 o 5 kilómetros, hermano, como lo hace una gente que vive en el mar.
Y cuando yo veo esto, el Señor me revelaba y me decía, mira, esto tiene una parte también divina. Y yo le dije al Señor, a ver, Señor, háblame y no me vayas a quemar el fusible, porque yo no soy muy de los que hablo profundo. Pero me dijo el Señor, la parte divina es la parte, me dice, donde ellos ya no pudieron hacer nada, me dijo el Señor. Y entonces le dije yo, ¿y luego? Y me dijo el Señor, tenían que acudir a lo divino, a lo que estaba allá abajo. Ahora, no quiero decir que porque era divino estaba escondido, estaba dormido. Ahora le declaro lo que en el término de una enseñanza bíblica, teológica, basada en la palabra de Dios, enseña. Que el Señor Jesucristo, hermanos, era parte humano, pero también era una parte divina. Y quizás lo que estaba a punto de ponerse a prueba en Jesús, el que estaba dormido allá abajo, era que la parte divina ellos todavía no la habían vivido. Y yo creo que la iglesia ya tiene demasiado tiempo diciendo que viene algo glorioso, que viene algo grande, que viene algo sorprendente, que viene algo divino, y hoy, ¡pum!, llegó. Ahora, cuando ellos están arriba de la barca, dice la palabra, hermanos, que ellos arriba de la barca comenzaron a preguntarse, ¿y el que está ahí abajo qué? Ahora yo les voy a decir algo que el Señor me hablaba a mi vida, hermano, en mi tiempo de consagración que a veces tengo. No me gusta decir, me metí con el Señor 40 días. No, yo no aguanto. Pero en las madrugadas, cuando me levanto con el Señor, le hablé al Señor y le dije, Señor, si esto tiene un lado divino, por favor explíquemelo. Yo quiero saberlo como ministro. Y el Señor me dijo, mira, lo que pasa, me dijo que, y esto me lo explicó clarito, así como se lo voy a transmitir a usted, hermano. El Señor me habló y me dijo, mira, me dijo, lo que pasa es que mientras Él estaba dormido, nada se podía despertar, pero cuando Él se despertara, todo iba a cambiar. Ahora, cuando Él me decía esto, yo le dije, Señor, entonces quiere decir que si tu iglesia despierta, lo divino se va a activar. Dan, me dijo Dios, ya la tienes. Y yo le dije, Señor, pero esto es fascinante. Le dije, gracias por revelarme esto a mí. Tu humilde siervo, hermano, de 35 años en la tarea, y que Dios me diera esto para mí, fue algo bonito. Y el Señor me dijo, mira, Will, cuando esto despierte, me dijo, lo divino está por venir. Yo quiero que usted toque a sus hijos, toque a su primo, toque a su tía, toque a su abuela. Si la tiene alrededor de su casa, tóquelo y dígale, ¿saben qué? Lo divino está a punto de despertar. Cuando ellos van allá abajo, le dicen al Señor, Señor, en el verso 38, y Él estaba en la popa. Popa es la parte de abajo de los barcos, donde normalmente se duerme o se guardan cosas. Bueno, popa. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que nosotros perecemos? Temores, miedos, interrogaciones, preguntas. Ellos llegaron donde el maestro, hermano, y le dijeron, maestro, ¿no te das cuenta lo que estamos pasando? Ahora yo le voy a decir algo. Tenemos que tener mucho cuidado de no culpar a Dios en las tormentas. Porque la tormenta también puede haber sido provocada por el ser humano. Yo le dije al principio que Dios utiliza 3 tipos de tormentas, tal vez haya más. Las que yo he descubierto en mi propio tiempo es aquellas tormentas en las cuales son las tormentas que creamos nosotros mismos. Si no, vaya a la historia en el libro de Samuel y lea la historia de David, cuando David dice que se paró en el tejado de su palacio y desde arriba de su palacio vio, diga conmigo, vio, y vio a una mujer hermosa, pero que era una mujer que era privada. Dice que vio a una mujer hermosa, pero que tenía un marido. Dice que era una
una mujer hermosa y la mandó a traer. Lo que David no sabía era que estaba a punto de hacerse su propia tormenta. Esto es lo que yo quiero transmitirle a usted. ¿Cuánta gente culpa a Dios de sus acciones humanas? Lo que quiere decir que cuando nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer, la tormenta ya es directamente con nosotros. Es correctiva. Y quizás si usted me pregunta a mí, pastor, con su experiencia, con todo lo que usted conoce, su conocimiento, ¿qué tipo de tormenta cree que usted que estamos viviendo? Yo digo que las tres juntas. Amén. No dejo ni una de las dos afuera. Creo que es correctiva porque hay cosas que Dios tiene que corregir en nosotros. Si no es que ya ahora ya los corrigió, porque los que no oraban, hasta ellos están orando, hermano. Y perdóneme lo que voy a decir, si lo ofendo, le mando un saludo y le mando un abrazo. Hasta los que no iban a la iglesia, hoy quieren ir a la iglesia. Hermano, la gente que cuando pasaba ahí les decía, aquí enfrente del lugar donde estamos nosotros, les decíamos, hermano, a las 11 comienza el servicio. A ver si puedo, hermano. Vaya, solo voy a ir a comprar un Gatorade. Ahí le dicen a uno y ahorita regreso. Y se van por el otro lado. Ahora vienen a pomporronear la puerta. ¡Ábranos! Hoy está cerrado. Venga mañana. Correctiva. Porque tiene que corregir actos que no son corregibles, al menos que a usted se le detenga su agenda, se le detenga su círculo vicioso. O sea, lo que quiero decir es que la gente no se va a parar a decir cuán importante es el que llena los estantes en un supermercado hasta que no hay nada. Así de sencillo. La gente no aprecia al pastor y dicen, pues si los pastores viven bien. Ahora los andan buscando por los collados, por los ríos, por los montes, por los valles, porque los pastores tampoco han salido a la brecha. Y la pregunta es, ¿vas a salir tú a corregir los actos? 3, cuando la tormenta es para obediencia. Cuando la tormenta es para obediencia, siempre te va a llevar al lugar donde Dios quiere que vayas. Entonces, si esta tormenta que estamos pasando todos es de obediencia y el Señor lo que quiere es obediencia, entonces vamos a orar, vamos a obedecer, vamos a empezar a creer, porque nuestra esperanza está en Cristo. Ahora, yo les voy a decir algo. Por aquí solo son 30 días, pero por otros lados ya son más días. Cuando se acabe la comida, ¿qué vamos a hacer? Ayunar. Aleluya. Nadie dijo amén. Pero la Biblia dice lo siguiente, y quiero ir cerrando el embudo de esta sencilla palabra para usted. Pero dice que cuando ellos le llegan y le hacen un reclamo a Dios y le dicen, Señor, ¿acaso no te das cuenta que nosotros estamos a punto de padecer? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta, hermano? Déjeme decirle que Dios en la parte humana vino sobre la faz de la tierra, pero en la parte divina está sentado a la diestra del trono de Dios. Dios no está dentro de la tierra, Dios está fuera de la tierra, sostiene la tierra y está en el lado humano divino de Dios, hermano. Jesús se para y ellos habían visto el lado humano de Jesús. El lado humano que comía, el lado humano que se cansaba, el lado humano que dijo, tengo sed. Y después vieron el lado divino y caminó después sobre las aguas. El lado humano cuando dijo, tengo hambre. El lado divino cuando alimentó a 5,000 con una sardina. El lado humano cuando estaba en la cruz del Calvario. Y el lado divino cuando en 3 días estaba a la diestra del Padre, para presentarse, para interceder por nosotros. ¿Dónde está Dios en todo esto? Él está sentado a la diestra del Padre, esperando la adoración de los santos en sus hogares, para Él presentar una adoración delante del Padre y poderle decir, Padre, aquí están tus hijos adorándote. Y Él está intercediendo por nosotros, allá donde Él está, a la diestra del Padre. Lado divino, lado divino, lado divino. El lado divino era
que tenían una situación incontrolable. Entonces, mire, yo le quiero decir a todas las autoridades que tal vez nos escuchan, quizá algún líder, algún presidente, algún político, alguien va a oír este mensaje y va a poder escuchar y decirle, mire, todo tiene también una parte divina. Pongámosle la importancia a lo divino también. No solo le diga a la gente, métanse en su casa porque le puede pasar esto. También dígale, ¿qué puede hacer dentro de la casa? Ore, ayune, lea la palabra, haga lo que usted sabe hacer. La parte divina, la parte divina. Ellos habían visto la parte humana de Jesús, nunca habían visto la parte divina de Jesús. Cuando la popa se abre, si es que tenía compuerta, cuando la popa se abre, sale Jesús, hermano. Y cuando sale, hermano, mire, yo no sé usted, pero yo siempre digo algo divertido para que usted se ría en su casa. Si hay algo que usted me puede hacer que me moleste es hacerme pasar hambre. Yo me molesto cuando tengo hambre. Lo reconozco, es una de mis discapacidades. Y dos, que usted me vaya a despertar cuando yo estoy teniendo un sueño profundo, hermano. De aquellos sueños que uno siente que pero dormido. Y llega alguien y te dice, ¡despiértate! Y hermano, a mí ya me echó a perder el día. Ahora Jesús los mira a ellos. Y cuando Jesús los mira, ellos habían visto el lado humano, pero no el lado divino. Y por eso he titulado este mensaje, lado humano y lado divino. Cuando Él se para afuera de la popa y abre la compuerta, los vientos, hermano, la marea, hermano, y la tormenta, y se para en la orilla de la barca y le dice, viento, shash, mar, shash, lluvia, shash, bonanza. Los discípulos se quedaron sorprendidos. Y ellos se quedaron tan sorprendidos que cuando ellos vieron eso dijeron, este tenía otro lado. Ya no le tuvieron miedo a la tormenta, le tuvieron miedo a Él, porque dominaba la tormenta. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer hoy en día? Dominar. Oiga, dominar. Si nos dicen no vamos a por este medio, hermano, y si el troncar el Facebook, por carta, por escrito, como el apóstol Pablo, volver, pero la cosa es que usted se tiene que estar alimentando. Y yo te quiero decir en esta mañana que toda esta situación también tiene un lado divino, y esta es la parte divina que quiero revelarle en pocos minutos. El Señor me dijo, mira, viene una parte divina a todo esto, hijo. Y yo le dije al Señor, Señor, dime, ¿cuál es la parte divina? Me dijo el Señor, viene un despertar glorioso para la iglesia. Ahora, me dijo el Señor, ya se dieron cuenta que no eran tan invulnerables. Ahora se dieron cuenta, me dijo el Señor, que sus muros, sus puertas y sus paredes no son para soportarlos. Ahora se dieron cuenta, me dice el Señor, que todo lo que tenías no sirve si el lado divino no está en su posición. Esta es la palabra que Dios me daba para su pueblo. Me decía el Señor, cuando coloquemos lo divino en su lugar, todo va a haber bonanza. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando usted coloque las cosas divinas en su lugar, la honra, el respeto, la claridad, la transparencia delante de Dios y la obediencia, entonces la bonanza vendrá. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es no andar preguntando, hermano, ¿qué tomo? No. Cuando usted es una persona espiritual, pregúntele a Dios, Señor, ¿y lo divino? Y la pregunta sería, si esto es divino, alguien lo va a tener que corregir.
Y no hay nadie que pueda corregir mejor que nuestro Dios. No hay nadie que pueda parar todo lo que tiene que parar que nuestro Dios. No hay nadie que pueda quitar enfermedades que nuestro Dios. No hay nadie que pueda cambiar situaciones como nuestro Dios. No hay nadie que pueda calmar el hambre como nuestro Dios. No hay nadie que pueda calmar la sed como nuestro Dios. No hay nadie que pueda hacerte sentir valiente cuando te sientes sin fuerza. Dios. Es decir, que Dios está sentado a la diestra del Padre diciéndonos: iglesia, no temas, no desmayes, no tengas temor, no sientas incertidumbre. Dios está en control de toda la tormenta, y hasta que la cosa divina esté en su lugar, todo volverá a su lugar. Quiero cerrar en un minuto, porque yo sé que también hay gente que ha dejado de ir a la iglesia. Hay gente que ha dejado de servir a Dios. Hay gente que ha dejado de congregarse. Hay gente que no está yendo a la iglesia, y quizás a esos Dios les esté hablando. O quizás nos esté hablando a los que estamos adentro. Los que estamos adentro pero no sabemos ni lo que estamos haciendo. Los que adoramos sin deseo. Los que oímos la palabra sin ponerla en práctica. Los que hacemos las cosas que hacemos por inercia o por aprendizaje, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. A ellos también Dios les está hablando. Y por último, iglesia, yo quiero que tú, ahí donde estás, levantes las manos con tu familia y le digas a Dios: Señor, quiero colocar lo divino en su lugar. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios vuelva a tener el primer lugar. Que vuelvas a poner a Dios en el primer lugar en tu vida. Que vuelvas a decirle a Dios: Señor, sin ti no podemos caminar, no podemos seguir. Quizá en este momento, hermano, que nos preguntamos: ¿y ahora aquí en este sillón, en esta sala? Ahí ponte de rodillas y pon a Dios en el lugar divino. Y dile a Dios: Señor, te hemos descuidado. Hemos descuidado tu palabra, tu presencia, tu espíritu, tu profecía. Coloca lo divino, Señor, en su lugar. Y quizá en esta tarde tu corazón está siendo compungido, sacudido. ¡Gloria a Dios! Porque si este cierre no se hubiera llevado a cabo, tú no me estuvieras oyendo a mí. Tú estuvieras viendo fútbol mexicano, fútbol salvadoreño, quizás haciendo otras cosas. Quizás Dios te está hablando a ti en esta mañana. Y por último te digo, hermano querido, te amamos. Y cuando todo vuelva a la normalidad, te esperamos aquí, con las puertas abiertas y los brazos abiertos, para colocar lo divino en su lugar, para que el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia, pueda calmar toda tempestad, quitar todo viento, calmar la marea, quitar toda la lluvia. Lo divino está por venir. Por último, te dejo con estas palabras y orar por tus hogares. Todo tiene un lado humano, todo tiene un lado divino. Y la más importante para nosotros es lo divino. Por eso es que los apóstoles entendieron y comprendieron que este Jesús del que habla esta palabra tenía una unión humana y una unión espiritual. Por eso él podía dominar al humano y dominar también lo divino. La iglesia puede dominar lo divino. La iglesia puede abrir los cielos y cerrar los cielos. La iglesia puede hacer descender la lluvia y detener la lluvia. Lo humano y lo divino, la iglesia lo puede hacer. Señor, en esta preciosa mañana, yo bendigo con tu palabra tal como tú me la has dado, Señor, a todo tu pueblo.
Te ruego, te pido, te imploro que tú guardes las familias, Señor, y puedas bendecirlas. Que allí en el seno de sus hogares, Dios mío, donde ellos están reunidos, que tu presencia y tu Espíritu Santo habite. Bendice, Señor, a las familias en El Salvador, en Italia, en San Diego, en Atlanta. Señor, bendice a todas las iglesias Lo Mejor del Trigo en Acapulco que nos están viendo. Bendice, Señor, las iglesias en Puebla, Señor, en Honduras. Señor, bendice a toda la familia de Lo Mejor del Trigo y a todas las familias de alrededor del mundo, Señor, no importando denominación. Yo levanto mis manos como siervo tuyo que soy, y te pido que la bendición del Altísimo esté sobre la vida de tus hijos, hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.